A inicios de la década del 2010, el Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente del Valle tenía un proyecto a largo plazo para conseguir un logro muy importante con su lema "Futuro Campeón del Ecuador". En su camino fue subcampeón del campeonato 2013 y segundo a casi nada de disputar la final de la etapa del 2014, hasta que llegaría el 2016 representando a todo el Ecuador en el año del terremoto del 16 de abril, llegaría a la final y en esa disputa serían derrotados por el Atlético Nacional de Colombia, obteniendo el subcampeonato, pero 3 años después con se consagrarían ganando la Copa Sudamericana del 2019, siendo en ese momento un orgullo a nivel nacional. Pero actualmente eso cambió mucho en torno a lo que los lideran al club tenga posible injerencia en la selección ecuatoriana de fútbol, por convocatorias polémicas en los últimos años. Pero el colmo llegaría cuando Darwin Guagua, jugador de las filas de IRB, llegaría como sparring en la fecha FIFA de marzo 2025 y sin ser convocado y ni siquiera haber debu- debutado en primera, sería tomado en cuenta para BKCS hasta el punto en ser titular en un partido contra Chile de visita, encima que yo llevó a fue descartado en ese partido, hasta recibió el apoyo de jugadores importantes. Eso sería la gota que derramó el vaso para sospechar de Independiente, para criticarlo, hasta manchándolo de corrupto. Pero otros aficionados manifiestan que no se lo deben de criticar y además deberían agradecer por los jugadores que aportaron en los últimos años. Es por eso que te traemos si IDB es el bueno o el malo de la historia. Comenzamos. En el año 2017, la tricolor no la pasaba bien, malas campañas en los últimos partidos, provocando la no clasificación al Mundial de Rusia, y en 2019 en la Copa América darían vergüenza consiguiendo solo un empate ante Japón. Todo mal en todos los ámbitos y también se retiraban figuras como Felipe Caicedo, Cristian Ramírez y la salida del histórico Antonio Valencia. Todo iba en picada, aproximándose tiempos oscuros en el equipo de todos, pero no todo era malo. Independiente del Valle saldría subcampeón de la Copa Libertadores del 2016 con figuras como Arturo Mina, Cunti Caicedo, Carlos Orejuela, Junior Sornosa, Johnny Ushari, Brian Cabezas, Sornosa, eh, Gabriel Cortés y José Angulo. Los negrazules tenían un proyecto a largo plazo, con jugadores que pronto llegarían lejos. En 2019 se desarrollaba el Sudamericano Sub-20 en Chile y la Minitri tenía de entrenador al estratega argentino Jorge Célico, que llevaría Ecuador a la gloria obteniendo el campeonato sudamericano con joyas como Leonardo Campana, Alexander Alvarado, Jordi Alcibar, Diego Palacios, José Cifuentes y Jackson Poroso. Los que eran independientes era Moisés Ramírez, que en ese momento estaba en el segundo equipo de la Real Sociedad de España, pero era propiedad independiente del Valle. Gonzalo Plata, que recién a inicios de ese año fichó por el Sporting de Lisboa por su buen compromiso en las inferiores del Mata Gigantes, y Jordan Rezabala también era de Independiente. Ya en Polonia era la máxima consagración, consiguiendo un merecido tercer puesto, dando una respuesta que no todo estaba perdido y en un futuro esta generación nos daría muchas alegrías, en especial los de Independiente del Valle. En ese año, Independiente del Valle hacía una gran campaña en Copa Sudamericana, llegando a ganar su primer título internacional con el personal de Luis Fernando León, Luis Segovia, Anthony Landázuri, Ángelo Preciado
y Alan Franco, siendo así un equipo que generaba una impresión grande en torno a sus jugadores. Pero no todo terminaba de aumentar sus vitrinas, ya que a inicios del 2020 la Sub-20 jugaba la Copa Libertadores de esa categoría. Chicos como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pedro Vite, José Hurtado, Marco Angulo y Joanel Chávez conseguirían la gran conquista como una señal de generación que harían cosas grandes. Gustavo Alfaro, quien sería el encargado de dirigir a la mayor, en su primera convocatoria llamaría a jugadores salidos del Valle de los Chillos, a Ángelo Preciado, Alan Franco, que jugaba en ese momento en Atlético Mineiro, Méndez del Orlando City, Gonzalo, que estuvo pasado en UDB, Gonzalo Plata del Sporting de Lisboa también, y Moisés Caicedo. Este último sería cuestionado porque había disputado pocos minutos con el primer equipo del Matagigantes, pero ya en la acción, Moisés Caicedo sería la estrella de la fecha 2 ante Uruguay, marcando el primer gol. También Gonzalo Plata brillaba en ese famoso 4-2, dando ilusión a todos los ecuatorianos, en especial los jugadores que salen en Independiente. En la Copa América del 2021 se sumaría Pierre Hincapié, jugador de Talleres de Córdoba, quien estuvo en las filas de IDB y tenía en su momento de marcar huella y no falló. Hacía un gran torneo ganándose un lugar en el once de Alfaro. Alrededor de toda la eliminatoria, el profe convocaba jugadores como Ángelo Preciado, que ahora se encontraba en el Gen de Bélgica, José Hurtado, Moisés Ramírez, el arquero titular de Independiente, William Pacho del Royal Antwerp de Bélgica, también con de las filas rayadas, Junior Sornosa, Fernando Gaibor, Washington Corozo, que era del Pumas México y en el 2019 jugó en Independiente, Dani Cabezas, que participó en Amistosos del 2022, donde estaba en Independiente, y el caso más polémico, el caso de José El Team Angulo. Dalo Bucarán, ex dirigente de 9 de octubre, quería fichar al Team a su equipo cuando estaba en el Manta Fútbol Club en 2021, pero Dalito recibió una llamada de Gustavo Alfaro diciéndole que Angulo tenía que jugar para Independiente para convocarlo. Al final, el team regresaba al equipo donde lo vio crecer y sería convocado tiempo después. El profe desmentía esas declaraciones de Bucarán, hasta lo desconocía, pero al final solo ellos dos sabrán si es cierto o no. Llegaba al Mundial en Qatar, los que fueron salidos Independiente del Valle fueron Moisés Ramírez, que era de Independiente, William Pacho del Royal, Ángelo Preciado del Gen, Pierre Hincapié, ahora se encontraba en el Valle Leverkusen, Moisés Caicedo del Brighton, Alan Franco de Talleres de Córdoba, Jackson Méndez de Los Ángeles AFC, Gonzalo Plata del Real Valladolid. Convocatorias que no había discusión, pero lo que era la vista de la convocatoria era la de Kevin Rodríguez, jugador del Imbabura Sporting Club, equipo de la Serie B del fútbol ecuatoriano, siendo cuestionado por la mayoría de los ecuatorianos, que se pone por encima de otros jugadores de máximo nivel. Algunos sacaban la teoría que Alfaro lo convocaba por tener al mismo representante Gustavo Lescovich. Al final, solo la interna sabrá cómo la rola llegaba a la lista soñada. Ya en el Mundial, a pesar de tener el debut soñado, se tuvo que sufrir la tragedia en la última jornada, yéndonos temprano de la Copa del Mundo. Luego de, luego de eso, a pesar del esfuerzo, el profe Alfaro no renovaba y se iba de la Tri. Egas sería reelegido a finales del 2022
y tenía en carpeta a entrenadores como Ricardo Gareca o Sebastián Beccacece, pero sorpresivamente y en un momento inesperado, Félix Sánchez Vaz, entrenador de Qatar en el Mundial 2022, está en planes de la FEM y sería presentado como nuevo entrenador con muchas dudas que respuestas. El español, en su primera convocatoria, llamaría a representantes como Moisés Ramírez, Ángelo Preciado, José Hurtado, que ahora se encontraba en el Red Bull Bragantino, Pierre Hincapié, William Pacho, Jackson Méndez, que se encontraba en el Sao Paulo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Junior Sornosa y ahora Kevin Rodríguez que fichaba en ese año por Independiente. En Australia fue un desempeño sin nada que destacar, solo ganando 2-1 ante un equipo suplente de Australia. En otro amistoso, en junio, Sánchez Vaz convocaba a Joao Ortiz, Jordi Alcibar y a Pedro Vite del Vancouver Whitecaps de la MLS, salido de las canteras de los Rayadas, y en eliminatorias llamaría a Joel Ordóñez de la filial de IDB Visegovia, que en el 2019 jugó en la Copa Sudamericana ganada, Joaner Chávez, Beder Caicedo, Kendry Páez, jugador que en ese año fue subido con 15 años al primer equipo y la rompía en formativas y en la Mini-3, también haciendo que el Chelsea pague 22 millones por el muchacho y que llegaría hasta cuando cumpla los 18. Y ahora llegaría la mayor para hacer historia. Y por último, Junior Sornosa. En la Copa América 2024, el español convocaba a los Rayados de Moisés Ramírez, arquero titular independiente, Pierre Hincapié del Valle Leverkusen, William Pacho, ahora del Eintracht de Frankfurt, Joel Ordóñez del Brujas, José Hurtado del Red Bull Bragantino, Ángelo Preciado del Sparta de Braga, Moisés Caicedo del Chelsea, Alan Franco del Atlético Mineiro, Joao Ortiz de Independiente del Valle junto a Kendrick Baez y Alan Minda del Cercle Brugge de Bélgica, una nueva cara salido de Independiente. Félix Sánchez Vaz era muy criticado en ese momento por no llamar a las figuras del fútbol nacional como Pedro Ortiz o Miguel Parrales, por la falta de delanteros y figuras internacionales como Ronnie Carrillo y Pedro Vite. También convocaría jugadores de poco rendimiento como Moisés Ramírez y Kendry Páez, que no la pasaba bien luego de que en los partidos amistosos en marzo fue encontrado en un nightclub junto a Robert Arboleda y Gonzalo Plata. Ellos fueron apartados en el equipo y solo Kendry fue perdonado. Ya en el torneo no comenzaba bien, teniendo una derrota en la primera fecha, se recuperaron ante Jamaica y un empate ante México, clasificaba como segunda de grupo, pero en los cuartos contra Argentina fuimos eliminados por los penales en un partido peleado. Luego de eso, Félix Sánchez Vaz dejaba la selección por una oferta en Qatar de la SAT y también por la presión que sentía de la hinchada. Luego de la salida del español, se escucharon nombres como Martín Anselmi, Guillermo Almada o Martín de Micheli, pero finalmente elegido fue Sebastián Beccacece. El rubio generaba expectativas buenas, tanto malas, pero las buenas desaparecerían cuando Beccacece hacía la convocatoria llamando sorpresivamente a Gilmar Napa, arquero suplente del Club Sport Emelec, que lo elegía por delante de Pedro Ortiz, que era la figura de los azules. Volvía Joaner Chávez de Independiente del Valle, ahora se encontraba en el Lens. También Jackson Poroso, que se jugaba en el Leganés, Javier Arreaga del New England Revolution, Pervis Estupiñán, que volvía después de una lesión que debido a esa se perdió la Copa América. Jackson Méndez, que se encontraba en el Sao Paulo, Pedro Vite, que seguía en la MLS, nueva, nueva gente como Patrickson Delgado, del Dallas FC, se formó en Independiente del Valle y estuvo un tiempo en el Ajax de Ámsterdam, el equipo juvenil.
ahora estaría en la selección. John, John Mercado del ABS de Portugal, Nixon Angulo del Anderlecht y Anthony Valencia del Royal Antwerp de Bélgica, que tuvo pasado en Independiente, y no convocaría a Alexander Domínguez, Andrés Micolta, a Layan Lord, a José Hurtado, Joao Ortiz y Jordi Caicedo. BKCS sería señalado por llamar a jugadores de bajo rendimiento como Kendrick Páez y Carlos Grueso, en especial la de Egner Valencia, que tuvo una pésima Copa América e incluso errando un penal decisivo en cuartos, siendo severamente criticado e incluso se pedía su salida. No llamaba a las figuras de Liga Pro por encima de jugadores que probablemente no tengan nada que ver con la selección. Por lo tanto, nombre como rendimiento también se anunciaría el llamado de 4 chicos de invitados, algo sorpresivo, que sería Alexis Villa de Independiente Juniors, Mateo Viera de Macará, Alen Obando del Barcelona y Jaime Medina de IDB, quien destacaría en Liga Pro, pero solo tuvo varios minutos con el primer equipo. Con todo eso en la espalda, llegaba el primer partido contra Brasil de visita, una de las peores de la historia. La Tri perdería 1-0, un resultado esperable, pero donde se pudo hacer más. Pero lo polémico fue que el joven Jaimar Medina, uno de los que fueron invitados, saldría a la cancha en los minutos finales, abriendo la polémica con esos acontecimientos. Conseguiría una victoria 1-0 ante Perú con gol de Egner Valencia. Un mes después, BKCS hacía el llamado a Gonzalo Valle, suplente de Liga de Quito, por encima de Alexander Domínguez. Cristian Ramírez regresaba a la selección, se encontraba en el Ferencváros, se habría retirado en el 2019 y BKCS lo convencía de volver. Gonzalo Plata, que después del acontecimiento en el nightclub, Beca le daba la oportunidad de regresar para redimirse. Oscar Zambrano del Hull City, Leonardo Campana del Inter de Miami y Ángel Mena. Nuevamente, Beca hacía la lista de invitados, incluyendo a los llamados famosos Sparring. Los invitados sería Alexis Villa, Alen Obando, Jaimar Medina, ya mencionados, y nuevos nombres como Daniel Castillo del Midland y Kenny Arroyo de Independiente del Valle, jugador que también estuvo en pocos minutos con Independiente. Los sparring sería Dixon Preciado de Independiente, Michael Caicedo de Liga de Quito y Darwin Guagua, también de Independiente del Valle. En los partidos, la Tri conseguiría 2 empates a 0 de local ante Paraguay y de visita ante Uruguay. En ese último partido, Kenny Arroyo, invitado en la lista, saldría al campo en el minuto 80, nuevamente un jugador que no estuvo en la lista de convocados, vestía la camiseta de la mayor. BKCS, en un mes después de esos partidos malos, volvía a llamar a Carlos Grueso y a Ángel Mena, que sería su último partido, ya que anunciaba su retiro representando al amarillo, azul y rojo. En los invitados seguían Jaimar Medina y Kenny Arroyo, y ahora Gilmar Napa se encontraba en esa lista también. En los sparring estaría Juan Riquelme Angulo de Independiente, Henderson Castillo de Liga y Virgilio Olaya del Aucas. Contra Bolivia, en Guayaquil, la Tri ganaría por 4-0, con Gonzalo Plata regresando a su mejor momento y nuevamente Kenny Arroyo teniendo minutos. En Barranquilla, Ecuador tendría dominio a los cafeteros y un gol del máximo goleador de la selección, Egner Valencia, decía presente, marcando un gol maradoniano para callar las críticas sobre él. Con ese gol y con un Hernán Galíndez que evitaba cada intento de gol y figura también de la cancha, Ecuador volvía a ganar en territorio colombiano luego de más de 50 años. Con esta victoria, BKC se ganaba algo de confianza, pero no se olvidaban de su lista de invitados. Ya a inicio del 2025, los chicos
Yaimar Medina y Kenny Arroyo, quienes fueron invitados y tuvieron minutos con el primer equipo, fueron fichados por equipos europeos. Yaimar Medina al Genk y Kenny Arroyo al Besiktas. Lo raro es que los dos eran de propiedad Independiente del Valle, aumentando la sospecha de las injerencias que tenían los directivos del Matagigantes. Ya en el tercer mes del año, Sebastián llamaba a David Cabezas, arquero del Nacional, Yaimar Medina, Kenny Arroyo y Daniel Castillo ya como convocados oficiales. En los invitados saldrían Cristian Lord de Independiente, Patrick Mercado, también del equipo Rayado, y Juan Ricardo Angulo, de Independiente. En los sparrings estarían Henderson Castillo de Liga, Yuri Ochoa de Independiente y Darwin Guagua, también del equipo Rayado. Primer partido contra Venezuela. Ganaría Ecuador 2-1 con 2 goles de Egner Valencia. Pudo ser que BKC ya se había ganado la confianza, pero en la banca de suplente volvía a ser el ojo de la polémica, ya que Darwin Guagua, que se lo llamó para sparring, estuvo convocado y casi a nada de entrar, pero no pasó porque se complicó el partido debido al gol de Venezuela. Con toda esa controversia, llegaba el otro partido contra Chile y si ganaba Ecuador se clasificaba al Mundial. En la previa, John Yeboah, jugador nacido en Alemania, nacionalizado ecuatoriano, que tenía el cariño de los fanáticos por su buena actuación en la Copa América, recibía la noticia que no era tomado en cuenta para el partido contra Chile por una supuesta lesión, acompañándolo de Kevin La Roland Rodríguez. Salía el 11 y el chico Guagua saldría como titular, siendo el tercer invitado en tener minutos, pero lo más grave de todo eso es que Guagua no había tenido minutos en el primer equipo de Independiente del Valle. El chico tuvo un partido flojo con varios errores, notándose la diferencia de competitividad. Guagua tuvo que ser sustituido y el resultado final fue de 0-0 con un gol al final de Egner Valencia que sería anulado por fuera de lugar. Luego de la finalización explotaron las críticas a BKCS y a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los de Independiente, yendo al punto de que ya esta situación se había salido de las manos, que la injerencia de IDB a la selección ya era notorio. John Yeboah al siguiente día se pronunciaba por su ausencia en el partido por redes sociales, afirmando que estaba en óptimas condiciones. Jeremy Sarmiento, jugador mundialista en el 2022, también disputó la última Copa América, mostraba su apoyo mediante un post apoyando a Yeboah. Hasta Kenny Arroyo, quien también participó en los invitados, y el mismo club que salió al igual que Guagua también colocaba un post junto a Yeboah, pero horas después lo borraría y desmentía cualquier polémica que se existía, dando BKCS mucho de qué hablar, y no solo él, sino de los 3 últimos entrenadores que fueron traídos por la directiva actual de la federación. Hasta aquí llegamos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los videos, comparte con tus amigos futboleros y si apoyas en este video, en pocos días tendrán mi opinión sobre esta situación. Muchachos, ha sido otro video más de la banda periodística y nos vemos en un próximo video. Chao.